Hola, Judy. Para nosotros es una alegría poder presentar este libro, también una deuda con Gabriel Slavinsky, con toda la familia de Alejandro Weinberg, Zichrono Libertad. En la presentación de este libro, Mis vivencias bajo Hitler, Gabriel se acercó en un momento muy particular del museo para presentar este libro. Yo me estaba por casar, perdón la autorreferencial, pero el museo se estaba por mudar a Belgrano durante 2 años, mientras fue la obra de renovación. Y después, cuando volvimos aquí y podíamos retomar, vino la pandemia. Y afortunadamente Gabriel no es una persona de rencor, se acercó muy amablemente a decir: che, ¿te acordás que había quedado esto pendiente? Y yo, judío culposo, sí, por supuesto, lo hacemos. Y bueno, gracias a Gisela Fistein, desde la coordinación de eventos, se ocupó de que este evento tuviera lugar y de poder rendir homenaje no solamente a la memoria de Alejandro, sino a toda la familia que intervino. Es un libro colectivo, familiar, y en eso sé que las emociones fluyen. Quiero agradecer la presencia de algunas personas. Está Mirta Yanco, que es miembro fundadora de la primera comisión directiva de este Museo del Holocausto. Está Enrique Osejevich, que fue durante muchos años también directivo de esta institución y nos acompaña en todos los eventos. Bert Dijech, quien hace poco en un ascensor me enteré que estuvo muy ligada a la Fundación Spielberg y a la toma de testimonios que se realizó aquí con una ex directora del museo, con Graciela Finich. Está el padre Gerardo, que también ha sido visitante de nuestra casa, periodista y amigo de esta casa también, Diego Melamed. Y si no mencioné a alguien, les pido disculpas. Gracias Eva, Hermel y también Juliana Fink de nuestro equipo por acompañarnos en este evento. Gracias a toda la familia de Gabriel, Inés, Sol. Es un lujo para mí sentarme aquí con ustedes. Y nada, de parte del museo, gracias por la paciencia. 8 años es suficiente, y por la comprensión también. Y esta es su casa. Y en esta casa rendimos homenaje a todas las víctimas sobrevivientes del Holocausto que han venido a la Argentina, y a través de este libro esperamos poder llegar a los corazones de todos ustedes. Gabriel, te paso el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí. No, está prendido, está prendido. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿cómo les va? Mi función acá, que quería que fuera la del comienzo, fue la de contarles que mi papá y mi mamá, cuando llegaron a la Argentina o antes, digamos, empezaron a formar su guerra. Mi papá siempre le dijo que éramos su guerra. Será la falta de parientes o de lo que sea, pero éramos. Y entonces tuvieron 2 hijas, una soy yo, la otra es mi hermana, que nació en Alemania después de la guerra, y esa es la primera generación de sobrevivientes. Después se formó una segunda generación, tanto mi hermana como yo. Mi hermana tuvo 2 hijas y yo tuve 2 hijos, Patricia y Gaby, mi hermana Verónica, de los que vino. Bueno, después de eso empezamos a crecer, porque ya había 4 hijos, que ingresamos en una 4ª generación. ¿De cuántos nietos? A ver, vamos a sumar. 6. 2, 5, 6. De 6 nietos, todos maravillosos, con un sentido de la vida importante, de respeto a mis padres y de recuerdos infinitos. Yo no voy a hablar mucho del libro porque ya veo que caigo. Lo que
sí les puedo contar es alguna anécdota simplemente, que es, para mi papá siempre mi mamá fue una princesa. La cuidó, hizo todo lo que ella quiso, decía sí querida todo el tiempo, y el objetivo era que él sentía que ella había perdido todo y tenía que cuidarla, y la cuidó siempre. Bueno, en una de esas anécdotas, de las pocas que pude sacar de mi mamá, porque al principio toda nuestra infancia con mi hermana eran las fiestas judías, no existían. Así como cuando ellos le dieron a elegir si querían seguir con los papeles de católicos, les ofrecieron eso, o seguir siendo judíos, ellos lo pensaron y decidieron, somos judíos. Y bueno, después hay una serie de periplos, que voy a contar más, supongo, pero una de las cosas que más me llamó la atención, les estaba diciendo que en Pesaj y Rosh Hashanah y las fiestas ella se encerraba en su pieza a llorar, y era muy duro para sus hijas de esa situación. Mi papá era como que tenía que ser más fuerte. Y bueno, así que nos hicieron fiestas judías hasta que crecimos, y yo me parece que hice el primer Pesaj en el que ella vino, y a partir de ahí se empezó a festejar todo. Y una de las sonido va y viene, ¿no? En una de las anécdotas que ella me contó, que representan un poco lo que vivieron, es que cuando vivían como católicos iban de pueblo en pueblo, mi papá trabajaba, y siempre se iban de ese pueblo cuando había una amenaza de que se venían, de que estaban en la ciudad cercana o algo así. Y mi papá se fue a trabajar un día, les avisaron que venían, y mi mamá fue al cementerio, que estaba en una colina. Y él se encontró, ¿los aburró? No. Y mi mamá se encontró ahí, que estaba en una colina y abajo se veía el pueblo, con una señora que evidentemente estaba pasando exactamente lo mismo que ella. Se había tenido que ir y estuvieron juntas sin dirigirse la palabra todo el día, de la mañana a la noche. Y después a la noche cada uno, que volvían los maridos, volvió. Estaba claro que la situación era así, pero ¿qué hicieron ellos? Esa misma noche se fueron, porque ya había una sola persona que sabía que era judío. Esto, repita, se da. Y ¿quería contar otra anécdota? Había otra que me pareció muy interesante, porque esto refleja bien todo. Y bueno, los dejo lamentablemente en la compañía de esta persona a la que yo amo un poquito. Ella es la cuarta generación. Voy a empezar por el prólogo, pero antes de leerles el prólogo, que me parece que es muy interesante, la verdad que quiero agradecerles, sinceramente. Johnny, sin duda, es un tema de perseverancia y de necesidad, de que el libro tenía un objetivo cuando se publicó, que era presentarlo acá. No había otro objetivo. Después hicimos algunas escalas intermedias en algunas otras presentaciones, pero el objetivo está acá, y te agradezco de que lo hayamos hecho. El tiempo, no hay un tema de tiempo, nos llevamos bien con eso. Y agradecerle a las personas que están acá, sinceramente. Hay muchos que me parecen increíbles, ciertos reencuentros o ciertas situaciones
que estamos reviviendo con algunas de las personas que tienen relación con mis abuelos. Así que sinceramente les agradezco. No quiero nombrar porque sería nombrarlos a uno por uno y son un montón. Pero sí después les voy a pedir que si pueden me acompañen porque les quiero dar la palabra y que cuenten o que digan por qué están acá si tienen ganas. Lo hacemos cortito igual. Pero voy a leerlo. El prólogo voy a leerlo y quiero prestar atención sobre todo al final. ¿Sí? Al echar la vista atrás y recordar los pasados años en la guerra, he decidido dejar por escrito mis vivencias en aquellos tiempos. Algunas cosas ya las he olvidado, muchas las he dejado de lado por considerarlas intrascendentes. Me he esmerado en no disminuir la importancia de los acontecimientos ni en encubrirlos. Tal vez no he encontrado siempre las palabras adecuadas, sin embargo, cuando recuerdo los muchos millones de víctimas que dejaron sus vidas en los campos de batalla durante el levantamiento, en los campos de concentración, las cámaras de gas y guetos, entonces no tengo palabras lo suficientemente duras que me permitan expresar lo sucedido, tal como fue en realidad. Resolví escribir mis memorias para perpetuar en mí y en quienes tal vez lo lean un categórico y amargo recuérdalo. Recuérdalo. Nunca más deberá pasar que un megalómano destruya el orden mundial. Todos deben hacerlo carne en sí mismos para que nunca más suceda. Millones de caídos, millones de olvidados, millones de llevados a la muerte nos están pidiendo, recuérdalo, nunca más. Este libro fue escrito por mi abuelo en 1949 en París a la salida de la Segunda Guerra Mundial, para dejar testimonio, como lo dice muy gráficamente el prólogo que escribió, con un nunca más que a nosotros como argentinos nos resuena muchísimo, y él lo escribió en 1949 en Europa saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que siguió fue toda una situación en donde lo vivido en ese tiempo, sobre todo con mi abuela, en todas situaciones que contó mi madre recién y que seguramente hay muchas más y pueden leer en el libro, fue un recorrido muy difícil, sobre todo llevando adelante a la historia con mi abuela. Mi abuela en el gueto de Varsovia se fue previo al levantamiento y en el levantamiento perdió a sus amigos, a sus primos, a sus tías, a sus hermanos, a su mamá y a su papá. Perdió todo, a todos. Los asesinaron a todos. Digo, porque uno puede decir, está acostumbrado a hablar de la Shoah, pero cuando uno lo mira en primera persona y lo entiende, el sufrimiento personal de un ser humano, de un individuo, como contó mi mamá recién, que lloraba todas las noches, es entendible que llore en las fiestas judías. ¿No les parece? Es como muy, casi lógico, les diría. Mi abuelo quiso dejar testimonio, pero fíjense que nunca publicó el libro. Esas paradojas que tiene la vida, ¿no? Porque lo escribió en París en 1949, pero nunca lo publicó. Lo dejó para él. Lo que quería decir es que ya me olvidé, que estaba diciendo que lo escribió en 1949, dedicado a mi hermana, porque era esa hija que había nacido en Alemania. Yo ya no existía, por eso estoy re celosa, pero quería acotar eso. Gracias. Buenísimo. Y la verdad es que no lo publicó. eso, que no lo publicó, llegaron luego de todas estas vivencias tan difíciles. Sin embargo, tenía la intención de publicarlo, pero no lo publicó, porque en ese momento estaba asociado a
a la ganancia económica un libro. No sé si saben, en los 70, en los 80, se pensaba que era para ganar dinero. Por eso dijo que nunca lo teníamos que publicar. De hecho, tuvimos un debate, les cuento, nosotros tenemos un grupo que se llama Homenaje, que es para homenajear a mis abuelos, un grupo de WhatsApp, ¿no? Y en ese grupo finalmente decidimos que en realidad no lo quería publicar por esa situación. Entonces tomamos la decisión en el 2017 de dejar bien asentadas sus memorias, el libro que había publicado. Esa es la particularidad que tiene, es que está traducido por mi tía, que hoy no está acá, mamá de Vero. Traducido del alemán al español por mi tía, incluso con errores. No queríamos tocar ni la versión original ni la traducción de mi tía porque eso lo hacía familiar. Incluso pasamos por traductores, pero decidimos no, que el libro incluso tenga algunos errores. De hecho, me acuerdo cuando hicimos la corrección, los nietos, que algunos errores encontramos, después decidimos que básicamente los queríamos dejar así. Que nos parecía bien el recorrido de que si había algún error en la redacción o en la traducción, era parte de un legado familiar. Y a partir de ahí decidimos que cada uno en ese momento iba a escribir un capítulo de lo que significaban nuestros abuelos para nosotros. Entonces escribieron las dos hijas, ayudados por una persona que es Patrick Rueter, conocida, Patrick Osoy de Rueter, conocida aquí también por el museo. Sus dos hijas, los 4 nietos y Delphi, que es la más grande, representando a los bisnietos. Fue hace 8 años, los chicos, ¿no? ¿Vos tenías? Yo tenía 1 año. Ahí está, 1 año. Entonces, escribir no podías escribir así. No. Bueno, pero por suerte hoy nos acompaña Sol para ayudarnos, por supuesto. Entonces decidimos escribir eso, entonces hoy es un legado donde está lo escrito por la familia, más el libro de mi abuelo con su exacta redacción y la exacta traducción de mi tía. Un libro muy familiar. Ahora, si ustedes me preguntan cómo es la historia de mi abuelo luego de leer el prólogo, yo les quiero decir esto, pero lo quiero decir con mucha contundencia y respeto por los demás. Para nosotros nuestro abuelo fue un ejemplo, un estandarte, una bandera, todo lo que tenga que ver con la asociación con valores judíos, pero valores sobre todo referidos a la dignidad, a la entereza, en donde jamás hubo un reproche, ni una pelea, ni una confrontación. Mi abuelo era una persona que vivía para cuidar a los demás, porque había vivido el horror y pudo llevar a mi abuela a sobrevivir y a llegar a la Argentina. Cuando vinieron a Argentina, decidieron ir a Ramón Mejía, por supuesto, porque consideraban que tenían que ir al mejor colegio que ellos podían pagar, que en ese momento era el Colegio Ward. Por eso decidieron ir para esa zona y somos ahora de Ramón Mejía. Acá veo muchos de CISO Ben Gurión, Centro Israelita Sionista del Oeste, hoy Betán del Oeste. Y bueno, y a partir de ahí cuidó a mi abuela y como dijo mi mamá, a su barra. Y no solamente es un ejemplo para la familia, sino que a mi criterio y al de muchos familiares nuestros también, fue un héroe del pueblo judío. Para nosotros, y no temo equivocarme, mi abuelo fue un héroe del pueblo judío. Quizá un héroe desconocido, por supuesto. No es Mordejai Anilevich, no lo conocemos tanto, pero yo no veo ninguna diferencia, porque quizá Mordejai estaba del lado adentro del gueto y mi abuelo estaba del lado de afuera. Entonces, para mí y para mi familia, mi abuelo, con su libro, su legado y sus historias que no están en el libro, es un héroe del pueblo judío. Y eso me parece que es el máximo recuerdo, el máximo legado que yo quisiese que hoy quede acá. Eso para mí es lo más importante. Por eso les leo el prólogo, hablamos del nunca más. Creo importante entender cómo es el legado familiar y sobre todo cómo se construyó, cómo se creó este libro. La verdad es que luego para cerrar quería decirles una cosita chiquita más, pero quiero que Sol dé una palabra que me dijo que quería decir, que estaba muy bien lo que me planteó. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Buenísimo. Bueno, que mi bisabuelo
Yo sinceramente los espacios de recuerdo los respeto mucho. Hoy nos toca estar a nosotros de este lado, pero lo que siempre pido, y por eso también valoro su presencia acá en el Museo de la Shoah, es que el pueblo judío sin recuerdo y sin memoria no podría ser lo que es hoy. Por lo tanto, necesitamos participar y aportar nuestro granito de arena en el camino del recuerdo. Por eso me parece que la intención de este libro. Y por último, quisiese decirles, antes de dejarle la palabra a algunos de ustedes si quieren hablar o preguntar, sí, obvio, que una decisión que tomó la familia es que la impresión de este libro se lleva a los lugares donde nos inviten a presentarlo. Ya lo hicimos en otras instituciones, y aquí en el Museo de la Shoah hacemos lo mismo. Tiene un valor, que no sé qué valor le pusieron, pero el valor que sea, nosotros no nos relacionamos con el dinero, sino que dejamos la donación para la institución que nos está invitando. Así que si compran el libro de mi abuelo, están donando también un granito de arena para el Museo de la Shoah. Así que a todos de verdad muchas gracias. Les dejo la palabra a mi mamá. Una última acotación que me parece sumamente interesante. Bueno, los psicólogos lo interpretarán cada uno a su manera. Mi papá escribió el libro en el año 49. Le tardó tiempo en escribirlo y lo dejó, quedó ahí. El último año antes de morir pidió ver el libro y empezó a hacer correcciones. Y es muy impactante pensar que eso fue un año antes de que muriera, que en ningún otro momento te lo tocaron. Bueno, gracias a todos. Si alguien quiere decir algo, aportar o preguntar, estamos acá a disposición. Yo creo que Mónica podría hacer un comentario sobre la escritura catártica. Justamente. Hola. Quisiste emocionar, Inés, con la parte final, porque que haya escrito el libro y que después de tanto tiempo, antes de partir, elija volverlo a releer y a reescribir, eso desde mi mirada profesional es sin lugar a dudas escritura terapéutica. Sí. Y lo que estamos haciendo acá hoy es valorar aún más esa situación de lo que significó para tu papá, para tu abuelo, para Alejandro, escribir este libro. Porque sigue el legado en las otras generaciones. No se va a perder. No se pierde. Muy bien. Acá. Soy la pareja de Gaby. No hablo nunca en ninguna de todas las charlas en las que fui. Hace 9 años que estamos juntos, pero en esta sí quiero decirle algo a él y a toda su familia. Gaby y yo nos unimos por un montón de cosas que tenemos en común, pero esta es especial porque ambos dos somos dos luchadores fuertes y creo que lo hemos heredado totalmente de nuestros abuelos. Tenemos ambos devoción por ellos, él por el suyo y por su abuela también, y yo por los míos. Y me resulta, desde que él me contó la historia y desde que leí el libro, de todas las cosas que admiro de él, porque lo que se propone lo logra, y me suena eso. Tiene como se propuso hace mucho no dejar nunca que nadie olvide a su abuelo. Y eso me parece de un amor enorme. Emoción. Queda todo. Leila, nos mataste. Bueno, yo creo que es muy
importante. Yo que hace muchos años que trabajo con sobrevivientes y que han escrito libros, más allá de lo que comentó Mónica, yo hago hincapié en el legado. Para mí es clave que los sobrevivientes escriban, porque al principio, cuando llegaron a la Argentina, en general se encerraron en una agrupación que se llamaba Levita Pleitá y se hablaban entre ellos porque la gente no quería escuchar. Entonces, esto de escribir el libro ayudó a que sus familias en algún momento se enteraran de lo que había pasado. También ayudaron las entrevistas, como la que hizo Mirta en su momento. Hubo familias que por primera vez escuchaban la historia. Entonces, para mí es clave el legado que dejan los libros o las entrevistas para las generaciones que vienen después, que no tienen idea, porque hay mucha gente que no tiene idea. Y los sobrevivientes, obviamente, como seres humanos, van desapareciendo, y esto les va a ayudar a las generaciones futuras a saber, porque si no después viene un 7 de octubre, ¿no es cierto? Así que Bueno, creo que es muy tema... importante. No, digo que es fundamental el libro como legado, no solamente para la familia, sino para todos. Durante muchos años el gobierno alemán pedía que se destruyan los campos y siempre fue vetado, y porque en realidad lo que querían era que pasara 100 años y aquí no pasó nada. Hoy por suerte tuvimos una prueba contundente, no sé si lo vieron, que apareció un cuadro original en la casa de un descendiente de un SS. Sí, sí. Así que ahí tenés una Sí, prueba. apareció esa noche, como en la película de la Dama de Oro. Ahí va a decir. Quiero decir que seguramente no dentro de tanto voy a leer el libro, por ahí un poco de más grande, aunque bueno, entiendo que les pasó cosas tipo cosas duras y tristes, y igual quiero saber, pero nada más quiero decir que quiero leer el libro. Muy bien. Cuando sea más grande, Claro, vas a claro. ver. Mirta. Bueno, yo quería... ¿Anda esto? Sí. Sí. Quiero cerca de lo mismo. No estoy acostumbrada. Yo quería comentar, como entrevistadora que fui de la Fundación de Steven Spielberg, que mi hermana era la secretaria de la fundación y la directora era Graciela Hinch, que en paz descanse. Tomé más de 100 testimonios en todo el país y en el exterior, y tuve el placer de tomar el testimonio a tu abuela, a la esposa de tu abuelo que hoy convocás. Disculpe, pero me mueve mucho. Y la experiencia de los entrevistadores que tuvimos el placer de estar con ellos y escucharlos y difundir esta situación, nos trajo y nos sirvió para la vida propia, para nuestra vida. Nosotros no lo vivimos, lo estudiamos, particularmente lo estudié, no lo viví. Lo conocí después de las entrevistas, cuando viajé a Polonia. Entonces, escuchar a tu abuela cuando contaba las cosas, así como otros de los sobrevivientes que entrevisté, de verdad, hubieron situaciones tan particulares que sirven como enseñanza para la vida propia y para la vida de tus hijos y de tus nietos. Y aunque los sobrevivientes no estén más, nunca se fueron. Nunca se fueron. Están y están entre nosotros
y con lo que hacemos o con lo que vos estás haciendo, siguen y van a seguir estando. Se fueron de viaje, nada más que eso. Muchas gracias por invitarme. Sinceras gracias por estar acá. Compren el libro, donenle al museo y cuéntenme o cuéntenos después alguna conclusión o algún comentario de algo que les parezca del texto. Y me gustaría que cierres vos, Johnny, si es posible. Gracias a todos, de verdad. ¿Alguien más quiere decir algo? Allá. Quiero decir simplemente una cosa. Lo veo como dice en el campo, cortito y al pie. En principio te quiero felicitar por esta actitud que vos tenés, que es una forma de acordarte de todo. Pero honestamente, esta sala tendría que rebalsar de gente. Tendría que rebalsar de gente. Simplemente por una sencilla razón. Que muchos nietos como vos no saben ni lo que pasó con sus abuelos. Y eso es muy lamentable. Entonces, por ese motivo, tan chiquito y al pie, te felicito. Muchas gracias. Yo sé que ahí quizá a nosotros nos sea también difícil, sé del trabajo del museo en ese sentido, de trabajar cada vez que paso por acá, incluso hoy mismo, salen escuelas, incluso escuelas que no son de la comunidad, o pasan camadas de policías, o de fuerzas de seguridad, o de ministerios, y la verdad que ese es un trabajo de hormiga que hay que hacer y creo que es muy, muy importante, que por supuesto tomo lo que decís, evidentemente hay que hablar de la historia y de los antepasados. Yo creo que ahí hay una escucha que ha perdido la sociedad, ¿no? La sociedad ha perdido la escucha por las historias de los que nos antecedieron, porque básicamente estamos muy enroscados en nuestras propias vidas y no tratamos de aprender sobre todo de quiénes somos, que es lo que más fuerte nos hace saber quiénes somos. Johnny. Bueno, gracias de nuevo, Inés, Gabriel, Sol. Yo solo quiero decir que gracias a la demora que tuvo esto, pudimos escucharla a Sol. Si no, con un año hubiera sido más difícil el castellano, así que alguna cosa buena pudo tener esta demora. Bueno, ya contarás cuando leas el libro qué te pareció. La verdad, felicitarte, agradecerte a toda la familia que estuvo involucrada. Leila, con tus palabras nos llenaste de emoción y miré así de reojo, porque yo me acordaba que había un árbol, pero tenía que chequearlo. Cuando hablaste de los abuelos, ¿no? Y inevitable, ¿no? Las raíces es de donde venimos y quienes estamos atravesados por estas historias tan difíciles. Y aún así tuvimos la suerte de tener abuelos y abuelas que nos dejaron una huella y esto no es solo un aporte a la memoria del Holocausto y recupero lo que decía Gabriel al final, sino también de volver a las raíces, de ponerlas en juego y de sentir que hacemos un aporte a la memoria de la Shoah, pero también a cada historia individual, cada sobreviviente que construyó su familia, que volvió, que vino a la Argentina, que hizo su aporte, que dio testimonio, que pudo construir una memoria. Este museo es consecuencia de todo eso, de todos esos aportes que han hecho los sobrevivientes, las familias hoy en día, las nuevas generaciones. Así que agradecidos de que estén hoy acá. Esto se va a subir a YouTube y de esta manera mucha más gente va a poder ser testigo de esto y eventualmente quienes quieran leer el libro contactarse con Gabriel y con la familia y decirles que para esto está el museo. Gabriel hacía referencia a la labor que se hace en esta institución todos los días. Estamos muy orgullosos de eso, pero también, como dije al principio, nuestra misión es honrar a todos los sobrevivientes que llegaron a nuestro país y a cada una de estas historias, porque consideramos que conocer estas historias nos ayuda a construir una sociedad mejor. Así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias.